Una alegría que podamos ahora estudiar este tema, ¿no? Universalismo. ¿Han escuchado algo sobre universalismo, salvación universal? Ustedes saben que esta es la gran pregunta hoy que muchas personas se hacen cuando terminan de ver algún influencer, alguna persona que sale con la idea de que Dios puede salvar a todos, pero que Dios va a salvar a todos. Entonces, esta creencia, vamos a ver en primer lugar que no es nueva. Ustedes saben que a través de la historia, el tema de la salvación se ha respondido principalmente de tres maneras. En primer lugar, la gracia está disponible para todo pecador y es el pecador el que va a responder a esa gracia. La segunda propuesta es que Dios tiene algunos escogidos, Dios tiene predestinado a algunos para vida eterna y otros para ir directamente al infierno, a la destrucción eterna. Y hay una tercera opción que dice que la soberanía de Dios decidió salvar a todos en Cristo a través de la gracia divina. Son principalmente las tres propuestas soteriológicas, las tres propuestas de salvación que se han ofrecido a través de la historia, ¿no? Por eso yo quiero que quede claro de que el tema de la salvación universal no es algo nuevo. Porque muchas veces he escuchado algunos videos que me han mandado y los que proponen esto es como que, uy, el Señor me reveló de que el Señor es amor. Yo el otro día les decía a los chicos, no hay herejía nueva bajo el sol, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol y no hay herejía nueva porque ya esto, y vamos a ver, que ha estado a través de todos los años, ¿no? A través de los siglos. Les presento esto para que ustedes vean de que esta teoría, esta propuesta de salvación universal se ha metido en la Iglesia Católica y les presento este libro de Hans Urs von Balthasar. William Barclay, que es un teólogo bastante reconocido dentro del ámbito evangélico. Hugo Monmal también tenía ideas universalistas de que Dios iba a salvar a todos. Entonces, no es algo ajeno, y fíjense, estos autores, algunos son de principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Karl Barth, un teólogo bastante reconocido también, si bien él no decía no aceptar el universalismo, pero sus propuestas eran universalistas, ¿no? Dentro del mundo evangélico es muy fuerte y se está metiendo muchísimo, sobre todo, no sé si ustedes escucharon iglesias emergentes. Sí, a través de las iglesias emergentes, del tema de que cada uno interpreta las escrituras como quiere. Entonces, se está metiendo, y estos son algunos de los autores principales dentro del mundo evangélico, ¿no? Yo estoy haciendo mi tesis doctoral criticando a Thomas Talbot, que él ya desde los años 80 viene proponiendo este tema de la salvación universal. Él es evangélico y luego tenemos otro evangélico muy destacado que se llama Robin Parry. Por eso les digo, si ustedes en algún momento dicen, no, el Señor, como digo, ¿no? Esta gente iluminada, no, el Señor me mostró de que ahora Dios quiere salvar a todos, no es nada nuevo. Ya en el mundo teológico hay ya personas que han dicho esto, ¿no? Ahora, entre esos iluminados que yo les dije, hay algunos, ¿no? Que dicen ser adventistas, que proponen esto de que Dios va a salvar a todos. ¿Cuáles son algunas de las teorías, ¿no? que proponen? En primer lugar, ellos dicen de que Dios es amor. Entonces, Dios, como es amor, Él no tiene el deseo de salvar a todos, pero no solamente el deseo, Él tiene la capacidad y la soberanía para salvar a todos. Por eso su gracia es infinita, el sacrificio de Jesús pagó por el pecado de todos, y luego vamos a ver, ¿no?, cómo interpretar ese todos que muchas veces ellos toman. Vamos a ver también de que ellos proponen que todos los seres humanos serán restaurados en Cristo, que la gracia está disponible después de la muerte y que el infierno, o el lago de fuego y azufre, tiene una finalidad de purificar al pecador.
de salvar al pecador. Y escuché podríamos decir ex-adventista, no sé si llamarlo adventista, pero él proponía de que el lago de fuego y azufre tenía esta finalidad, ¿no? Otra cosita más. Estas son premisas filosóficas o teológicas donde se enfatiza mucho la soberanía de Dios. Donde Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Y lo que Él quiere salvar, así que termina salvando a todos porque Él es Dios, ¿no? Dios tiene un destino final para su creación. Dios no creó a los seres humanos o seres espirituales, porque puse esto por el tema de los ángeles, por el tema también de los ángeles malos, ¿no? Porque también entran en muchas propuestas soteriológicas de que Dios va a salvar a los ángeles malos para castigarlos eternamente o extinguirlos. Y acá ellos usan una analogía, el tema del Padre. Dice, nadie tiene un hijo para después vivir castigándolo. Entonces Dios no puede crear un ser humano para que después lo esté castigando en el infierno o menos para eliminarlo, exterminarlo de manera definitiva. Eso es uno de sus argumentos, ¿no? Por otro lado, tenemos también que ellos dicen que su bondad demanda la salvación de todos los seres racionales. La omnipotencia y la omnibenevolencia, que vendría a ser el amor total, el amor puro de Dios, ¿no? Harán hasta lo imposible para reconciliar a cada pecador con Él, y el carácter misericordioso de Dios resultaría incoherente si no tuviera la capacidad de salvar a su creación perdida. Estas son algunas, ¿no? Ahí, no sé, pastor, si pudo imprimir un artículo, no sé si estaba, ¿está? Bueno, ahí hay resumido algunos de los puntos, ¿no? Ese salió en la revista Ministerio, que es la revista de los pastores. Ahí lo escribimos con un amigo y ahí están algunos de estos puntos más desarrollados. ¿Bien? Vamos a ver ahora algunos aspectos teológicos que necesitamos tener presente antes de avanzar, ¿no? Quiero dejar bien claro, a ver si no puedo. Estas palabras. No quiero que quede claro porque vamos a hablar de esto. Hermenéutica es la ciencia que se encarga de estudiar textos, no solamente la Biblia, pero textos donde hay herramientas para poder entender, ¿no?, esos textos. Entonces nosotros tenemos hermenéutica bíblica, es decir, las herramientas que nos ayudan a entender lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son las herramientas hermenéuticas bíblicas que nosotros tenemos? Muy bien, escritos de Elena de White. ¿Qué más? Comentarios bíblicos. Estudiar el contexto histórico, literario. ¿Qué más? Hay uno que no se tienen que olvidar, que es nuestra principal herramienta hermenéutica, la principal herramienta que tenemos para interpretar la Biblia. A ver. La Biblia es muy buena, esa, la misma Biblia se interpreta a sí misma, pero hay algo fundamental. El Espíritu Santo, ¿no? La oración pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a entender la Escritura. Una escritura que se interpreta a sí misma. Ahora, a nivel teológico, ustedes van a ver que, o si leen algunos artículos, se habla de macrohermenéutica, mesohermenéutica y microhermenéutica. Yo quiero que tengan bien en cuenta esto porque ahora voy a hablar sobre esto, ¿no? Para ver cómo se monta el universalismo desde sus orígenes, desde sus inicios. ¿Qué es la macrohermenéutica? La macrohermenéutica es la manera de entender, ¿no?, un escrito desde sus presupuestos fundamentales. Ahora, ¿qué son los presupuestos fundamentales? ¿Cómo ustedes entienden la realidad principalmente de Dios, del ser humano y del cosmos que nos rodea, de todo lo que nos rodea? Macrohermenéuticas son las presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Algo que yo ya doy por sentado, algo que ni siquiera a veces me lo cuestiono, ya, ¿no? Entonces, es una presuposición, algo que yo ya supongo de entrada, por eso es pre,
con respecto a algo. Entonces, las presuposiciones que yo tengo con respecto a Dios, no vamos en este caso en teología, con respecto a Dios, ¿qué es lo que creo, qué es lo que cree el otro con respecto a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Eso repercute en la mesohermenéutica. ¿Qué es la mesohermenéutica? Es cuando yo articulo las creencias. Las creencias que yo tengo con respecto a quién es Jesús, qué es lo que hace Jesús, qué es lo que es la iglesia, por qué el sábado. Ahora les voy a poner un caso para que veamos cómo se da. Entonces, la mesohermenéutica es a un nivel de doctrina, de creencias. ¿Cuántas creencias nosotros tenemos como iglesia? 28. Bien, 28 creencias fundamentales. Eso vendría a ser nuestra mesohermenéutica. Pero están fundadas o están relacionadas con la micro y la macro, que ahora vamos a ver. Ahora, la microhermenéutica es la herramienta que analiza el texto en sí, el texto bíblico, versículos, capítulos, libros de la Biblia. Les doy un ejemplo. Mesohermenéutica del santuario. No, tenemos el santuario. Yo el año pasado di todo el año en los cultos de oración de Santa Rosa de la Pampa, hablé sobre el santuario. Y una hermana me preguntó, y pastor, ¿por qué los católicos y los evangélicos no creen en el santuario? Si no leen los mismos textos, microhermenéutica, no leen los mismos textos que están en Éxodo, en Hebreos, no leen los mismos textos que dicen que hay un santuario celestial. Sí, bien, en la microhermenéutica vamos por la misma línea, pero ellos ¿por qué interpretan diferente? ¿Por qué no aceptan de que hay un santuario en el cielo? ¿Saben por qué? Principalmente por su macrohermenéutica. ¿Por qué? Porque ellos entienden principalmente por tomar a Platón y Aristóteles. ¿Lo ubican? ¿Sí? ¡Ah, qué versado en filosofía!, ¿no? Platón, Aristóteles van a tener un concepto de lo divino. Platón en este caso del ser, ¿no? Del mundo de las ideas y todo eso, pero ellos creen de que las ideas, lo divino, es atemporal. Bien, ¿qué es atemporal? Que no hay tiempo, ¿no? Inmutable, ¿qué es inmutable? Algo que no cambia, bien, por lo tanto también es impasible. ¿Qué es impasible? Que no siente y por lo tanto como no siente no cambia, porque es impasible, es decir, que nada lo hace cambiar de decisión. Por otro lado es aespacial. Dios no tiene espacio. ¿Vamos bien ahí? Entonces, ¿qué pasa? Platón, Aristóteles dijeron eso, después viene, dentro del cristianismo, viene Agustín de Hipona, ¿lo ubican? Conocido como San Agustín. Viene Tomás de Aquino, ¿no? Viene Tomás de Aquino, toda la teología católica se monta en Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que ellos toman a Aristóteles, Aquino toma a Aristóteles, Agustín toma a Platón. Entonces para ellos Dios no puede vivir en un lugar donde hay tiempo, donde no hay espacio, donde Dios no cambia, porque quiere decir que si va a haber un santuario, y ahora vayamos a esto, donde nosotros creemos que Jesús pasó en 1844, ¿de dónde? El Santo al Santísimo. ¿Qué tuvo que haber hecho para pasar del lugar santo al Santísimo? Moverse, cambiar. Y si Dios entonces no cambia, dicen ellos, no, Jesús no pudo haber pasado. ¿Vamos bien? Entonces ahora la macrohermenéutica, es decir, las presuposiciones de Dios, de un Dios que no cambia, de un Dios que no tiene tiempo, influyen en su mesohermenéutica, es decir, Dios no puede tener un santuario, porque sería algo estructural, algo físico. Jesús no podría haber llegado al cielo y empezar su ministerio en el lugar santo, después en 1844 haber pasado en el lugar santísimo, si el cielo es sin tiempo, sin espacio. ¿Vamos bien? ¿Me hago claro?
¿Alguna preguntita? ¿No? Bien, entonces eso lleva a que luego la macrohermenéutica, el ser de Dios, influya en la mesohermenéutica, la creencia, la doctrina, y en la microhermenéutica. Leen los mismos pasajes que vos y yo leemos y resulta que dicen, no, esto es metafórico, esto es espiritual. Influye, por eso ustedes les pueden presentar los mismos textos y dicen, ¿y cómo no entiende? Díganme si no les ha pasado cuando le estamos enseñando a alguien del sábado. Y vos das el estudio bíblico del sábado y le mostrás de tapa a tapa que es sábado. Y la persona te dice, qué bueno, mañana domingo voy a mi iglesia. Sí, pero no entendió. Y lo que pasa es que es tan fuerte su macrohermenéutica, sus presuposiciones, su cosmovisión, que influye en su meso y por lo tanto lo está leyendo y no va. ¿Vamos bien? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la creencia de la salvación universal? Muchísimo. ¿Por qué? Porque hubieron dos personas que crearon, ¿no? Que sistematizaron, que organizaron hace mucho tiempo. Fíjense la fecha, ¿no? Fíjense, Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Miren la fecha. Ellos ya propusieron de que Dios iba a salvar a todos. Vuelvo a decir, no hay herejía nueva bajo el sol. Fíjense que ellos van a proponer de que Dios es un Dios de amor, que va a salvar a todos. Y a partir de, yo en el 2014 empecé a estudiar este tema de Clemente y Orígenes, ¿no? Porque hice mi tesis de maestría sobre el tema del infierno y cómo ellos creyeron en el infierno. Entonces me empezó a llamar la atención y empecé a descubrir de que ellos tenían un problema macrohermenéutico. Porque ustedes leen los escritos de ellos, sobre todo sobre los principios de Orígenes, leen un libro, unos libros que se llaman Estromatas de Clemente, y ustedes van a ver que ellos usan un montón de versículos bíblicos para sustentar su creencia. Y ustedes van a ver que los nuevos universalistas sustentan con versículos bíblicos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo interpretan esos versículos? Me puse a pensar, a ver, hasta que empecé a ver cuál es su macrohermenéutica. ¿Qué es lo que ellos creen con respecto a Dios? Y es interesantísimo porque tanto Clemente como Orígenes empiezan a tomar la filosofía de su entorno. Estamos hablando de Alejandría, una ciudad cosmopolita, una ciudad que recibía creencias de todos lados. Sobre todo la filosofía platónica, neoplatónica de Orígenes, lleva a que quieran armonizar la filosofía con la Biblia. Y esto es algo que el pastor Plen hizo recién énfasis, ¿no? ¿Por qué a veces tenemos que tomar de otro lado? ¿Por qué a veces queremos parecernos a otros cuando ya la misma Biblia se interpreta a sí misma, la misma Biblia propone y tiene principios? Y ellos dijeron, no, si queremos llegarle a los paganos, si queremos llegarle a los filósofos, vamos a mostrarle la Biblia de una manera filosófica. Y entonces comenzaron a integrar las creencias filosóficas de Platón, de Aristóteles, empezaron a meterse en sus enseñanzas. Ahora, ellos, ¿no?, van a utilizar lo que se llama categorías helénicas con respecto a la comprensión de la naturaleza de Dios. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Yo puse acá las más importantes porque son varias, ¿no? Pero para Orígenes y para Clemente Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios tiene desde la eternidad un propósito y lo va a cumplir porque Dios no puede cambiar. Eso es una inmutabilidad absoluta, diríamos, ¿no? Por lo tanto, Dios es impasible. Nada puede hacerle cambiar su voluntad. Nada puede hacer cambiar sus decisiones. Por lo tanto, también tengamos en cuenta que es atemporal y aespacial, ¿no? También vemos que esto, al entender esto, de que Dios no cambia, de que Dios realmente es inmutable, impasible, atemporal, lleva a adoptar unas creencias
¿no? Antropológicas, soteriológicas, escatológicas, que se adaptan al ser de Dios. Ahora lo voy a explicar todo esto. Para ello, releyeron y reinterpretaron los textos bíblicos, haciendo uso de una microhermenéutica. ¿Bien? Ahora les explico qué es esto. Ellos dijeron, Dios es inmutable, Dios es amor, así que Dios, si crea a los seres racionales, ángeles, seres humanos, y Dios tenía el plan de que ellos vivan para siempre con Él a su lado, Dios no cambió sus planes y no los va a cambiar. Así que ellos cayeron en pecado por la libertad. Ellos hablan mucho del libre albedrío. Dice, Dios le dio libertad, ellos eligieron mal, pero Dios los tiene que salvar, porque los creó para ser salvos por siempre. Entonces, ahí está el tema de la inmutabilidad. Ellos deciden, no, las personas deciden ser salvas y hay otros que no. Entonces, ellos dicen, en algún momento de la eternidad, en algún momento, Dios les va a mostrar realmente su amor y ellos van a terminar convenciéndose y se van a convertir. El otro día alguien me preguntó, bueno, pero ¿y es verdad que Orígenes dice que hasta el mismo diablo se salva? Y esto es interesante porque muchos proponentes de la salvación universal también proponen eso hoy, ¿no? Y es interesante porque Orígenes y otros, Gregorio de Niza y otros escritores de esa época, la hacen buena porque dicen, no, Dios no va a salvar a Satanás, Dios va a salvar a Lucifer, ¿no? Entonces es interesante porque... No, porque Satanás es la parte mala de Lucifer, dicen ellos. Dios lo que tiene que hacer es purificar a Lucifer para que deje de ser Satanás y lo salva, ¿no? Entonces, son propuestas. Entonces, fíjense que el ser de Dios, inmutable, el ser de Dios, que es todo amor, que Él es amor, no puede dejar que su creación arda eternamente en un infierno o sea destruida eternamente. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa cuando encuentra versículos que hablan del infierno? ¿Qué hacen ellos cuando encuentran versículos de que Dios tiene ira? Lo alegorizan, lo espiritualizan. Por eso ahí entra lo que pongo ahí de la microhermenéutica. Ellos, vuelvo a decir, sobre todo Orígenes tiene muchos versículos para sustentar de que el amor de Dios va a salvar, o que el infierno en realidad es para purificar, o que el ser humano cuando muere va a un lugar donde Dios le va a quitar toda la escoria, todo el pecado. Y uno dice, ¿de dónde saca eso? Y te pone versículos y vos decís, pero estos versículos no tienen nada que ver, te dicen otra cosa. Lo que pasa es que Él, para no, y tengan en cuenta esto, para no desvirtuar el carácter de Dios, que Él cree que es el carácter de Dios, alegoriza y espiritualiza todo lo que esté de acuerdo con lo que Él cree de Dios. ¿Me hago claro? ¿Vamos bien? Entonces, de esa manera es como Él dice, no, si Dios es amor, Dios es inmutable, va a salvar a todos. Y así surge la creencia del universalismo. Por eso vuelvo a decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Es más, yo he escuchado, he leído libros universalistas actuales y casi todo lo que proponen ya lo había propuesto Clemente, pero sobre todo Orígenes. Con alguna variante, con alguna alternativa por ahí diferente, pero es lo que propone él, es lo que propuso él. Entonces, vuelvo a decir, y esto es para que quede claro, capaz que ni se acuerden lo que era la macro, micro, pero quiero que quede algo claro, el universalismo no es bíblico. No tiene fundamento bíblico, al contrario, vuelvo a decir, si toman presuposiciones de Dios de la filosofía, ya no tiene sentido para nosotros como cristianos. Porque como dijo alguien, la Biblia se interpreta a sí misma, la misma Biblia te da sus presuposiciones de qué pensar sobre Dios, cómo pensar sobre Dios. Y la Biblia en ningún momento te dice que Dios es inmutable absolutamente, o impasible, o atemporal. ¿Me hago claro?
¿Vamos bien? Entonces, de esa manera, la enseñanza de la reconciliación universal surgió de pensadores con presuposiciones fundamentales sobre Dios ajenas a las establecidas a la Biblia. ¿Bien? ¿Alguna preguntita? Buenísimo, vamos entonces. Por eso, ¿cuál fue el método hermenéutico alejandrino? Todo lo que sea indigno del amor de Dios debe interpretarse, debe releerse de una manera espiritual. El método de los alejandrinos fue el alegorismo. Clemente y Orígenes utilizaron fuentes e ideas platónicas, estoicas, pseudopigráficas del Nuevo Testamento para elaborar sus creencias, y para ellos el fin último es la restauración de todo ser racional. Bien, ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre esto? Y yo creo que es bastante claro, ¿no? La Biblia es clara. La Biblia, en primer lugar, te dice que de principio a fin Dios hizo la provisión divina para salvar a toda la humanidad. Dios hizo provisión, y lo conocemos bien y lo sabemos bien, por un versículo que seguramente ustedes lo saben, pero re bien. ¿Cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, un mundo que no lo quería, un mundo que lo rechazó. Amó tanto al mundo que dio, ¿no? Un Dios que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que entra en la humanidad y por eso se encarna y da a su Hijo para que todo, fíjense ahora, aquel que en Él crea, es decir, que hay una acción voluntaria del creyente, hay una condición, entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ustedes saben que esto a mí me encanta porque la palabra que utiliza ahí es una palabra griega que se llama apolimi. Apolimi es justamente destrucción. Entonces, no es que se perdió como yo me pierdo seguido, yo les digo la verdad, tengo cero orientación espacial. Siempre digo que mi esposa es el GPS de mi vida, ¿no? Pero literalmente ella tiene una ubicación espacial espectacular, yo no, soy un desastre. Entonces, es interesante porque no es el hecho de perder, sino que Dios vino para que vos no seas destruido, para que yo no sea destruido. Entonces, ahí nos está hablando de la provisión que hizo Dios, pero también de la condición. Ahora, ustedes van a ver que los universalistas utilizan mucho textos que hablan de todos, ¿no? De todos. Ustedes van a ver que hablan de Romanos. Vamos a ver algunos. Vamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. El otro día hablaba con un profesor de allí, Nuevo Testamento. Le digo, hay que hacer una tesis doctoral sobre Primera de Corintios, capítulo 15, sobre todo de los versículos 23 en adelante. 20, fíjense. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 28. Este es un texto que lo utilizaba mucho Orígenes, Clemente, Gregorio de Niza, Máximo el Confesor y casi todos los universalistas que han vivido siempre utilizan esto. Pero fíjense el versículo 20 y vamos a leer en adelante. Dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A ellos les encanta este texto, sobre todo porque dice, así como Cristo, también en Jesús. Y dice que en Cristo todos serán vivificados. Pero hay una parte que ellos no te prestan atención, que es el versículo que sigue. Fíjense que dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Su venida. Entonces, ¿pero quiénes son? Los que son de Cristo. Un impío no es de Cristo. No quiere tener relación con Cristo, no quiere tener vínculo con Cristo, así que no son de Cristo. Luego, y ahí sigue, ¿no? Pero solo para tener en cuenta, por eso ustedes tienen que ver que en la Biblia el todo, o todos, se utiliza de dos maneras principalmente. Una cuando hace referencia a todo de manera absoluta en su totalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir hoy todos
¿no? Todos estamos felices. ¿Es verdad? ¿Cómo que no? Yo pensé que sí. Yo estoy feliz de estar acá. Entonces, todos tendríamos que estar felices, ¿no? Entonces, todos estamos felices. Ahora, ¿no? Fíjense que alude al sentido de totalidad en su sentido absoluto, pero también hay muchos versículos que hablan de cantidad general, pero sin implicar la plenitud total. Podríamos decir que una manera exagerar de decir muchos. No sé si a ustedes les ha pasado. Acá si podés, no grabes porque voy a decir algo, ¿no? Pero mi esposa a veces siempre usa categóricos fuertes, ¿no? Cuando te dice, siempre dejás, ¿no?, la canilla abierta. No es siempre, pero ella le mandó siempre, ¿no? Y justo una vez que me había olvidado, ya, siempre, ¿no? Todo, ¿no? Eso. Y también encontramos a veces, no, ¿cómo te va? Todo mal. Che, pero todo. Hay cosas que te fueron buenas, pero vos lo usás el todo categórico. Todo, siempre. Y la Biblia muchas veces también utiliza eso, ¿no? Ese énfasis donde quiere justamente recalcar. Solamente un ejemplo, hay un montón, ¿no? Pero creo que está ahí también en el escrito, en Marcos capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer del versículo 4, donde dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Quiénes acudían a él? Toda la provincia de Judea. ¿Y quién más? Todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Vos decís, ¡pah! ¡Qué éxito! ¿Que no quedó nadie en la casa en toda la provincia de Judea? Y los de Jerusalén, todos. No sé si me hago claro. La Biblia utiliza muchas veces esas expresiones para dar énfasis en que van a ser muchos, ¿no? Fíjense acá, todos los de Judea. ¡Pah! Todos, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿y fueron muchos a Salto Encantado? Sí, toda la asociación. Entonces, fíjense que es una expresión, es una herramienta justamente para destacar esto. Ahora, ¿es posible conocer si los autores lo utilizan de manera retórica o literal? Sí, pero volvemos a un principio hermenéutico, a un principio de interpretación. Depende del contexto. Hay que revisar qué es lo que hay antes, qué es lo que hay después. Si nosotros queremos que la palabra sea viva, si nosotros queremos justamente una palabra viva, y siempre vamos a tener que analizar el contexto literario. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué dice el libro? ¿Cuál es el contexto teológico de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, depende del contexto inmediato y teológico. Los textos de los versículos analizados por universalistas, no hay tiempo, pero muestran otra interpretación más acorde a lo expresado por las Escrituras. Ustedes van a ver que ellos siempre toman fuera de contexto, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta. El contexto, siempre vamos a ir a lo mismo, ¿no? Ustedes van a ver que en la Biblia es clara la condicionalidad de la vida eterna. En el Nuevo Testamento se presenta que la vida eterna está condicionada ¿a qué? En primer lugar, a la justificación. Y en segundo lugar, a la santificación. Entonces, Dios va a salvar personas justificadas en Cristo, pero también santificadas en Cristo, en el Espíritu Santo. No es que va a salvar a todos, no a aquel que no quiso justamente aceptar el Evangelio. Por eso las promesas de inmortalidad encuentran su cumplimiento en Jesús. En la Biblia vamos a ver que la persona puede perder esta inmortalidad. La persona puede perder justamente, y mañana lo vamos a ver en el juicio investigador. Mañana cuando veamos un poco de perfeccionismo y juicio investigador, vamos a ver que para eso es el juicio investigador, para evaluar a ver quién sigue, ¿no?, la fe en Cristo y quién no. Entonces, hay una condición, por eso ni hablar del pecado contra el Espíritu Santo. Ustedes saben que este es un temón cuando ustedes hablan con un universalista y dicen, pero ¿y el pecado contra el Espíritu Santo? Fíjense que es claro, ¿no? Entonces, el pecador justificado realiza una elección en vida. La salvación es mientras estoy vivo.
La salvación se da en el momento presente. Las consecuencias de esta elección se evidencian en sus obras de obediencia a la voluntad divina. La vida eterna se puede perder por decisión propia. La salvación en el libro de Apocalipsis muestra de manera clara la justificación, la santificación y la glorificación de los creyentes. Y si no, miren las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. ¿Quién es el que va a comer del árbol de la vida? ¿Quién es el que? ¿Quién? El que vence. Acá ves una acción de parte del creyente. Si vos querés vida eterna, y te la tenés que ganar. Tenés que esforzarte. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que tener en cuenta que hay condicionalidad. Bueno, vida después de la muerte, esto es clarísimo. Nosotros creemos de que la persona cuando muere deja de existir, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, no va a ningún lado para seguir perfeccionándose, purificándose. Eso es claro, ¿no? Avanzo el tema del infierno, que es un tema que me encanta, ¿no? El tema del infierno es clarísimo también. El infierno es para castigar y destruir. Entonces, no es para purificar. En ningún momento en la Biblia se presenta de que tenga una finalidad redentiva, curatoria, como llama Orígenes y varios otros, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna preguntita? ¿Vamos bien? Bien, entonces el propósito final de Dios, ¿no? Es la restauración edénica. Pero la restauración tiene que ver con salvar al que quiere ser salvo en Cristo Jesús, santificado en Cristo Jesús. Por eso es que el clima escatológico de los redimidos se encuentra en su resurrección y glorificación. El establecimiento del reino de Dios cumplirá las profecías del Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de la reconciliación de Dios con su pueblo. Es por causa, y esto quiero que quede claro, por causa de su amor que permitirá que aquellos que no tuvieron una relación con Él serán excluidos de su reino. Porque ¿a dónde viene? ¿Por qué puse esto? Porque ellos dicen, no, pero si Dios es amor no puede castigar, si Dios es amor no puede dejar a su creación fuera de la tierra nueva. Pero justamente es su amor la que excluye, ¿no? La que excluye a aquel que no quiso compartir con Él, aquel que no quiso entregarle su vida a Él, aquel que no quiso prepararse para vivir en el reino de los cielos. Es por su amor, por su justicia, que dice, mira, vos no quisiste, acepto tu decisión. Entonces quédate afuera, te voy a tener que destruir, va a ser lo mejor para vos. Pero no es justamente porque Dios no tenga amor hacia su creación. Algunas cositas interesantes de la hermana White. Ustedes saben que los pioneros vivieron en un tiempo donde el universalismo era fuerte. Los pioneros adventistas vivieron en un contexto donde los universalistas escribieron muchísimos libros. Yo hice una recopilación más o menos de libros que se escribieron entre el 1750 al 1850. Tengo en digital nada más y los bajé para hacer un trabajo, aproximadamente 100 libros de esa época. Entonces, era un momento crucial donde el universalismo empezó a crecer en Norteamérica. Y ustedes saben que hay relatos muy, muy interesantes, ¿no? Sobre el tema, cómo nuestros pioneros rechazaron el universalismo. Guillermo Miller, por ejemplo, hay testimonios, ¿no? Donde Guillermo Miller predicaba contra el universalismo y otras personas, escribiendo sobre Guillermo Miller, decían que era una persona que agarraba la palabra de Dios y los universalistas temblaban. Entonces, dice que cuando Miller predicaba de la venida de Jesús, destruía cualquier argumento. Y estos diarios dicen justamente entre ellos el universalismo, ¿no? Hay un relato también de José Bate, donde José Bate se encuentra y va a una posada donde el dueño era universalista, el director de la escuela era universalista, y entonces él los invita a la reunión. Y dice que gracias a Dios esas personas después quedaron con la fe del segundo advenimiento, la fe, ¿no?
milerita, adventista. Por eso es interesante porque ellos vivieron en ese contexto donde el universalismo llegó a estaba entre ellos. Pero ¿qué es lo que destaqué de todo esto al hacer este estudio? De que las creencias, los pilares, los hitos, los fundamentos del mensaje adventista no permitieron que entren estas creencias. ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los fundamentos de la fe adventista? Y que nuestros pioneros lo sabían bien. Santuario. ¿Bien? Santuario. ¿Qué más? Sábado. La perpetuidad de la ley. La inmortalidad condicional del ser humano. Pero más que las 28 fueron eso, porque ahora vamos a ver que no es compatible la fe adventista con el universalismo. No es compatible con el cristianismo, menos con el adventismo. Porque, después paso a la otra, ¿no? Pero fueron esas creencias, su predicación del mensaje de los 3 ángeles, que no lo veían compatible. No, esto no tiene sentido, ¿no? La propuesta universalista a lo que nosotros creemos. Por eso, fíjense que la hermana White tiene 4 páginas del Conflicto de los Siglos donde ella se opone y da un montón de versículos contra el universalismo. Un montón de versículos, es impresionante la batería. Parece como que agarró una ametralladora y todo universalistas, ¿no? Porque da versículo tras versículo donde ella rechaza esto. Es más, pone un ejemplo que es interesantísimo porque cuenta la historia, el fallecimiento de un chico, ¿no? Y ella entonces cuenta de que este hombre empezó a decir, no, porque él está en la gloria de... Y pone el ejemplo de David, ¿no? Cuando muere uno de sus hijos, ¿no? Entonces, y ella, ¿cómo concluye, no? ¿Cómo concluye ella cuando termina esa parte? Dice, fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Y fíjense lo que dice ella, es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. Entonces, fíjense que aparte del santuario, aparte del sábado, el mensaje de los 3 ángeles, aquel que acepta el universalismo está rechazando lo que dijo, ¿no? El don de profecía. Entonces, fíjense que ella sigue diciendo, ¿es entonces de extrañar que con tales enseñanzas la iniquidad abunde? A ver, vuelvo para atrás. Pero acá viene otro tema interesante porque dice, muchos a quienes les repugna la doctrina del tormento eterno se lanzan al error opuesto. En esa época estaba muy marcado el calvinismo, donde decía, unos están para vida eterna y otros van derecho al infierno, ¿no? Y ella en el Conflicto de los Siglos toma a un predicador que se llama Jonathan Edwards, que él escribió un sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, y entonces ellos, hablando del infierno, lo toma a él y lo rebate, ¿no? Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? De que mucha gente, como no acepta la creencia del infierno, se va al otro lado, ¿no? Cambia de equipo. Y dice, no, es muy fuerte el tema del infierno, es muy fuerte de que Dios va a castigar, es muy fuerte de que Dios va a destruir, es muy fuerte de que Dios va a castigar por la eternidad. Entonces, por eso dice, no, Dios es amor, Dios nos acepta todo, Dios... Y por eso ella, fíjense que ya lo dijo, donde dice que a quienes les repugna la doctrina del tormento eterno, se lanzan al error opuesto. ¿Bien? Entonces, ¿puede el universalismo ser una opción teológica para el mensaje adventista? Esto sí que quede grabado. No, no puede. No son compatibles. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por las presuposiciones fundamentales hermenéuticas, las que vimos, ¿cuáles fueron? Macro, micro y meso. Bien, ¿no? Entonces, los alejandrinos, Clemente, Orígenes, tomaron, ¿no? Presuposiciones filosóficas, inventaron esta creencia y entonces después a lo largo de toda la historia siguieron. Y yo creo que hoy muchos de los universalistas no analizan la historia y no analizan las presuposiciones que tienen, ¿no? estos pensadores, ¿no? Patrísticos.
Fíjense que también no es compatible por el modelo de expiación y la experiencia de salvación. Tiraría abajo también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y el juicio investigador. Por otro lado, también contradeciría el estado inexistente de los muertos, el rol teológico del don de profecía, la destrucción final del pecado y de los pecadores, y el rol de la iglesia como baluarte y la misión de la iglesia, ¿no? De salvar pecadores, de llevarlos a Cristo, de que se santifiquen en Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ¿cuáles son las debilidades? ¿No? Rápidamente. La hermenéutica o la manera de entender la Biblia y la creencia, la meso, no tiene fundamento exegético, no tiene fundamento del griego, del hebreo, no tiene nada de eso. Y si tienen, muy tomado de los pelos, de acá, de allá. Su fundamento exegético posee fundamentos griegos ajenos. Esto lo puse porque Pablo en Tesalonicense, cuando dice que viene con el fuego eterno para castigar, usa la palabra colasis. La palabra colasis la agarran varios universalistas y dicen, no, pero no tiene que ver con destrucción, tiene que ver con restauración. Entonces toman un pasaje de un pensador griego, Arístines, no sé de dónde, y dicen, no, pero Arístines usó colasis para hablar de una planta que está media torcida y la pone y entonces ya agarran y se van a otro lado y te lo traen y vos decís, no, pero no, a ver, tráeme algo más claro, más conciso, más... Por eso puse eso. Y la escatología universalista no ve la esperanza del regreso de Jesús y la resurrección como importante. ¿Qué es lo atrayente entonces? Y esto es algo que también reflexioné bastante. ¿Qué es lo atrayente? En primer lugar, soluciona de manera rápida los misterios de Dios. A veces dices tú, no, pero esto no lo entiendo. No, pero Dios va a salvar a todos, ¿no? Ahora, consuela la falta de conversión de los seres amados. Yo he visto que, a ver, ¿y esto dónde lo vi? En los comentarios, no sé si ustedes son lectores de comentarios, a mí me llama la atención mi esposa, ¿no? Corta otra vez, pero a ella le encanta mirar los comentarios, ¿no? Cuando sale algo, a ver qué dice, ¿es lo más rico? Mira los comentarios, a ver cómo opinan. Y yo he visto algunos videos de estos que salen con esta creencia, y veo los comentarios y algunos ponen, amén, esto es lo que yo necesitaba porque tengo mi hijo, mi esposo, mi nieto, mi papá, mi mamá, que no quieren aceptar, pero ahora estoy tranquilo y encuentro paz porque... Cuidado con eso, ¿no? Cuidado. Sí. Entonces es una mentira, ¿no? Que da consuelo. Y si uno no está firme... puede caer, ¿no? Promueve la hermenéutica posmoderna relativista. ¿Qué significa esto? Yo leo como quiero, yo estoy leyendo este texto y a mí me parece que es así. Vos con tu verdad, yo con mi verdad. ¿No? Vos respetás, yo respeto. Se adapta a propuestas de las iglesias emergentes, lo que les decía también, esto de iglesias emergentes que van haciendo iglesias con ideas orientales, con ideas de aquel, del otro. Rechaza el castigo y extinción eterna, lo que les decía recién también. Lo que dijo la hermana White, como hay un infierno, hay un lago de fuego y azufre que va a destruir. No, es demasiado calentito, mejor no quiero arder ahí, no quiero. Y usa la escritura y la lógica y la tradición cristiana. Muchos dicen, no, pero si lo creyó Orígenes, no si lo creyó Gregorio de Niza, no si lo creyó los platonistas de Cambridge, no si lo usó. Entonces... C.S. Lewis fue otro que propuso también interesante el tema del universalismo en C.S. Lewis. Dice, no, pero si lo hizo de las crónicas de Narnia. Entonces, cuidado, ¿no? Porque que la hayan usado no significa que sea verdad. Con esto cierro, hermanos. ¿Cómo prevenir esto en su iglesia? Y acá hay líderes, ¿no? Y seguro hay predicadores. Hermanos, prediquemos más sobre la justicia divina, pero en el lugar que realmente corresponde. La semana pasada me invitaron a predicar en una iglesia ahí de Entre Ríos, El Pingo, y me dicen, pastor, ¿de qué va a predicar? La ira de Dios. ¿No? Y les pregunté y le dije, hermano, ¿hace cuánto que no escuchan un sermón de la ira de Dios? No, nunca. Y otro, no, hace años. Pero hay que predicar. A mí me encanta predicar de la ira de Dios por eso.
pero de la ira de Dios realmente bíblica, donde vos realmente ves que la ira de Dios es parte de su carácter y que en realidad nos dio a Cristo para salvarnos de la ira de Dios, ¿no? Un mensaje cristocéntrico. Por eso, de la justicia de Dios cristocéntricamente, ¿no? Adoctrinemos más a nuestros hermanos sobre la naturaleza de la humanidad y el estado de los muertos. Prediquemos más, enseñemos más. Los que dan estudios bíblicos, enseñémosles a nuestros catecúmenos qué es lo que enseña la Biblia sobre el estado de los muertos. A veces por ahí pasamos de largo y leemos 2, 3 textos, ¿no? Enseñemos más, enseñar sobre revelación, inspiración, la autoridad de la hermana White, ¿no? Y por eso agradecemos al pastor Maximiliano por este momento donde podemos hablar más sobre el espíritu de profecía, el rol de ella, ¿no? Como teóloga, como exponente de la palabra de Dios, ¿no? Como la revelación de Dios. Y describir o predicar más sobre el proceso de justificación, santificación y glorificación. Bien, así que, ¿se entendió? ¿Sí? Bien, me quedo tranquilo, ¿eh? ¿Cómo empezó a introducirse el universalismo? Fue por este caballero, Oscar Sande. El tema es que él ganó mucha influencia con la Reforma Pro Salud. Muchas personas lo seguían porque él proponía, ¿no?, el tema de Reforma Pro Salud. Y yo creo que aprovechó ese envión que él tenía y de repente empezó a alargar, ¿no? De a poco. Y yo los videos que vi y me di cuenta que los comentarios que vi fueron de algunos videos de él, ¿no? Pero eso es lo que, no solo de él, sino de varios. No, porque de tantos años y ahora el Señor me reveló y ahora, ¿no? En él y en varios otros, cuando en realidad ya lo dijo Orígenes, ya lo había dicho Orígenes, ya lo dijo Gregorio de Niza, que es otro autor patrístico. Ustedes saben que es interesante, cierro con esto, pero yo veo que hay 3 momentos en la historia donde el universalismo sí fue fuerte. Primera parte con Orígenes, Gregorio de Niza, unos años después, Máximo el Confesor. Año 533, concilio de Constantinopla II. Condenan a Orígenes y condenan como anatema la iglesia, ¿no?, en ese concilio, condena el universalismo. A partir de ahí hay un silencio impresionante hasta la Reforma. En la época de Lutero también habían algunos universalistas, pero eran místicos. Lutero tiene una carta que le escribe a otro diciéndole: mirá, estos días me encontré con una persona que cree que se van a salvar todos, ¿no? Entonces Lutero tiene una carta donde más o menos explica, así que ya estaba en la época de él. Pero después, ¿no?, año 1600, 1700, Inglaterra, hay un grupo que se llaman los platonistas de Cambridge que vuelven a retomar a los clásicos en esos, Platón, Orígenes, Gregorio, y otra vez empiezan a adoptar estas ideas y vuelven a redescubrir esto. Se mete a través de místicos alemanes, místicos británicos, y van a las colonias, muchos de estos místicos a las colonias norteamericanas. 1700 empieza un auge impresionante en las colonias americanas, y fíjense que para el 1800 es impresionante la producción literaria, 1820 empiezan a tener universidades. Pero yo quiero que ustedes vean, porque 1800 ya empieza un auge y 1844 ya estamos nosotros, ¿no? Fíjense que como que también se va preparando, y por eso vuelvo a hacer énfasis, nuestros pioneros lucharon contra esto. Y lo lucharon con la escritura, lo lucharon con la voz profética de la hermana White, lo lucharon estudiando la Biblia. 1850 hay varios libros que escribieron nuestros pioneros, porque estaba el espiritismo también, universalismo, y escriben contra esto. Después como que se calmó, año 1900 se disgregó otra vez el universalismo en Estados Unidos, porque ya cada uno tenía creencias diferentes.
pero ahora vuelve a surgir. Yo creo que es porque estamos en el tiempo del fin, donde el engaño, las redes, otra vez vuelve a surgir, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, estudiemos la palabra, estudiemos, ¿no?, la Biblia con fuerza, para poder ser como Guillermo Miles, que cuando agarramos la Biblia tiemblen, ¿no? No solamente ellos, sino otras personas que van en contra de lo que dice, ¿no?, la palabra. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento Malaquías, después tenemos Santiago que vuelve a tomar algún salmo, pero hacen énfasis, ¿no?, principalmente con respecto a la salvación, con respecto a que el plan de Dios que no cambia, el carácter de Dios que no cambia, los principios de Dios que no cambia, pero no tiene que ver con un Dios que... A ver, eso nosotros le llamamos inmutabilidad relativa, porque hay cosas que sí Dios cambia. Fíjense, por ejemplo, Dios elige a Saúl, después lo rechaza. Entonces, Nínive iba a destruirla, después cambia. Un filósofo griego eso no lo entiende, no lo acepta, porque Dios no puede cambiar. Es una inmutabilidad absoluta. Entonces, un filósofo griego, y por eso los patrísticos, estos Orígenes, Clemente, no entendían esos cambios de Dios. Y por eso ellos decían, no, esto hay que interpretarlo espiritualmente. Y tengo pasajes, sobre todo, Orígenes escribe un comentario sobre Génesis, donde él claramente dice, no, estos cambios de Dios hay que entenderlos espiritualmente, porque Dios no cambia. Por eso esa es la diferencia. Nosotros en la Biblia vemos a un Dios, ¿no?, que toma decisiones y después, por las condiciones humanas, por la respuesta humana, va cambiando. En ese caso, un filósofo no lo aceptaría. No sé si me hago claro. ¿Había una más allá atrás? No, si sale en la... no me sale. Bien, tengo una consulta. En cuanto a, usted mencionó de cómo prevenir la inmersión del universalismo dentro de la iglesia y hablaba sobre la justicia divina. Ira, juicio e infierno. ¿Por qué tanto el infierno se tiene que mencionar dentro de nuestras creencias? Por ello estoy mezclando un poco las ideas con la que es el pensamiento popular, que morís y tenés tres opciones: infierno, purgatorio, cielo. O sea, es el pensamiento popular donde nosotros vivimos. Pero dentro de la iglesia, ¿cómo hablamos, cómo abordamos realmente bien el infierno? Porque lo clásico es decir, acordate que el infierno no existe, vos te morís y pasás a esperar hasta la venida de Cristo. Entonces, le escuché tantas veces a usted con la palabra infierno que me quedé con la duda de por qué tenemos que mencionar y aclarar bien ese tema. Justamente hay que aclararlo porque no existe el infierno. Entonces, hay que entender que la palabra infierno no aparece en la Biblia, ¿no? Pero es el concepto común. Lo que sí aparece es la palabra ajena, ¿no? En el Apocalipsis encontramos lago de fuego y azufre. El gran problema que tenemos, que muchos hermanos tienen, que yo lo he visto esto, por eso fue que hice mi tesis, por eso... Ahí en academia.edu, busquen página academia.edu, busque Cristian Varela con H, y tengo casi 4 artículos escritos sobre el tema del infierno, el lago de fuego, la destrucción de los impíos. Yo creo que hay que predicarlo, en primer lugar, para que se tenga en cuenta la naturaleza y el propósito de por qué Dios va a destruir a los impíos. Porque los universalistas no entienden ese hecho o no lo quieren aceptar. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor destruya? ¿Cómo puede ser? Es lo mismo, y por eso decía al principio, ellos dicen, ¿cómo puede ser si vos tuviste un hijo, después no lo criás a golpes o no lo matás? Y ellos dicen, ¿cómo puede ser que un Dios de amor entonces, si el ser humano siendo malo, cree seres humanos o seres... ellos les llaman, o en realidad Orígenes les llama seres racionales, que involucraría al ser humano y a los ángeles, ¿no? Dice, Dios no podría crear para después destruir.
Entonces, por eso es que nosotros necesitamos darle el sentido correcto y mostrar que cuál es la naturaleza del lago de fuego y azufre, llamarlo así, yo puse infierno ahí, pero lago de fuego y azufre o Jena, ¿cuál es la finalidad? Destruir el mal, ¿no? Destruir el pecado, ¿no? Él no quiere destruir el pecador, pero si el pecador no suelta su pecado, iba a tener que ser destruido. Entonces, y lo hace por amor, como dije recién, ¿no? Lo hace por amor porque en realidad él no quiere que la persona realmente sufra en el cielo, porque ahí sí sería un infierno que una persona que no se preparó para vivir con Dios viva ahí. Entonces, por eso habría que dar más énfasis en esto. ¿Cuál es el propósito? El tiempo, ¿no? ¿Y saben lo que he descubierto? Que a mucha gente también les molesta de que hay personas que les choca cuando hablamos de que cada uno va a arder de acuerdo a sus pecados. Entonces, pero yo lo he visto hasta dentro de la iglesia adventista, que dicen, ¿no? ¿Y por qué no ardemos todo de un solo saque? Y no de acuerdo a una llamarada y listo. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta que esto es bíblico. Dios va a dar a cada uno según sus obras, dice. Entonces, es para bien y también para los que hicieron sus cosas, ¿no? Así que por eso yo hago énfasis en esto. Habría que hablarse más, tal vez en un culto joven. Y con respecto al otro sentido, al otro lado, entender, ¿no? de que el infierno tiene un propósito dentro del gran conflicto. Creo que este es el marco en el cual hay que hablar, en el marco del gran conflicto, ¿no? Los universalistas que no son adventistas dicen que hay vida después de la muerte y después de la muerte se van a convertir, ¿no? Los que he escuchado que dicen ser adventistas dicen que va a ser durante el milenio. Entonces, a mí me llamó la atención porque dice Apocalipsis que nosotros vamos a ser vamos a ser reyes y sacerdotes, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿cuál es la función de un sacerdote? Interceder. Entonces, ¿por quiénes vamos a interceder? Por los que no están. Vamos a ver en el juicio de que ellos no están. Y el Señor ahí, mientras tanto, va a estar ejecutando el lago de fuego y azufre, y en ese lago es donde se van a purificar. Claro, por eso no tiene lógica, pero para aquellos que por eso están flojos y dicen, no, che, qué bueno que está esto, no me sirve, me viene de 10. Entonces, para tener en cuenta.